Seguimos con el libro de los Hechos, ahora específicamente en el capítulo 4. Este capítulo 4 es una continuidad del 3, donde hay la sanidad de un hombre cojo de nacimiento que fue sanado por la mano de los apóstoles Pedro y Juan. El hombre empezó a seguirlo a ellos en el templo, una multitud se acercó. Pedro aprovecha la concurrencia y la multitud que hay para hablar acerca del Cristo. Pedro dijo en ese capítulo que lo habían crucificado por ignorancia y que era necesario que se convirtiesen al Señor. Vemos entonces también que Pedro argumentó de que el Señor era el autor de la vida, el justo, el santo, el cumplimiento de las profecías desde el profeta Samuel, el cumplimiento de aquella palabra dada a Moisés, y él era la simiente de Abraham, o es la simiente de Abraham. Hasta este momento hay un buen clima para la iglesia, la multitud sigue creciendo, pero no es hasta este capítulo 4 en donde por primera vez se registra ahora un problema hacia los seguidores del Señor Jesús, pero esta vez estando ellos sin la presencia de Él. Dice el capítulo 4: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Vemos que los líderes, en este caso, no son las autoridades romanas, sino más bien la guardia del templo, el saduceo y los sacerdotes. Son los que están ahora resentidos porque se le está enseñando al pueblo. ¿De qué? Se le está enseñando de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Esto era algo eh, muy preocupante para ellos, siendo de que por celos ellos llevaron al Señor a la cruz y habían llamado una turba para que se le crucificase al Señor Jesús. Eligieron a Barrabás dentro de Pilato. Cuando Pilato les preguntó, ellos eligieron a Barrabás. Tal vez ellos creyeron que esto se iba a acabar con la muerte del Señor Jesús. Sin embargo, no esperaron que las cosas iban a cambiar. Iba a ser más fuerte todavía. Siendo que los discípulos ahora habían visto al Señor resucitado, mayor fuerza eso le dio a su entendimiento. De tal punto que en el versículo 4 dice que la multitud de los que habían creído ahora eran como 5.000, número de varones como 5.000. Dice el versículo 5 en adelante: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Observe las autoridades judías. Recuerde, no son las autoridades romanas o políticas, más bien son las autoridades religiosas. Los judíos acostumbraban a tener el Sanedrín,
estaban acostumbrados a tener los ancianos, quienes eran las autoridades del pueblo, de una forma religiosa. Eso se observa desde el Antiguo Testamento. Bueno, esta práctica sigue para el tiempo de los apóstoles, y en este caso las autoridades, en vez de favorecer lo que ellos estaban haciendo, pues no estaban haciendo nada malo en sí, pero para ellos, para los líderes, esto representaba tal vez una pérdida de adeptos o su competencia, competencia. Entonces, para ellos era preocupante esto. El sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y toda la familia de los sumos sacerdotes estaban allí. La pregunta es contundente: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Más bien es con qué autoridad hacen estas cosas. Pedro, lleno por el Espíritu Santo, le responde que es con la autoridad de Jesucristo de Nazaret, versículo 10. Y él ahora dice: a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Un golpe difícil, un golpe difícil para los líderes judíos, reconocer ahora que ese Jesús a quienes ellos llevaron a la cruz resucitó entre los muertos, y ahora con más fuerza están sus seguidores. Por él ese hombre fue sano. Los líderes judíos, recordemos que ellos vieron muchos de los milagros que el Señor hizo en presencia aún de ellos mismos, y sin embargo no reconocieron su autoridad, y ahora se sigue haciendo exactamente lo mismo. En el versículo 11, Pedro dice que él es la piedra reprobada por los edificadores, y esos edificadores son los mismos judíos, de los cuales se esperaba una obediencia de forma lógica, pero eso no ocurrió. Sin embargo, eso no atrasó tampoco ni fue impedimento para el plan de Dios. Jesús vino a ser la cabeza del ángulo, pues nada de eso detuvo el plan de Dios ni el propósito de Dios. Es más, la ignorancia de ellos se prestó para que el Señor cumpliese todo lo que la Escritura decía de él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra autoridad con la que uno puede ser salvo. Solo Jesucristo es la puerta estrecha, el camino angosto, y es la piedra que los edificadores rechazaron. Solo por Él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando estas autoridades ven el denuedo de Pedro y de Juan, reconocen que Jesús había estado con ellos, dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimidaron para que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. No podían decir nada
frente a la presencia no solo de los apóstoles, sino del hombre que era conocido, que se sentaba en la puerta a pedir limosna. Este hombre, según el relato de Lucas, acá tiene 40 años, una edad suficiente como para hablar por sí mismo. Por eso no podían decir nada. Otro aspecto que vemos importante es que en el versículo 13 dice que vieron el denuedo de los apóstoles sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Esto en ninguna manera significa que ellos no tuviesen educación. Eran personas educadas, muy educadas, pero no formaban parte de las escuelas rabínicas. Es lo que ellos están manifestando. Siendo que eran personas que no fueron educados tal como ellos o como lo fue, mejor en un caso, Saulo de Tarso, podían hablar como el propio Jesús. Por eso dice, les reconocían que habían estado con Jesús. Mire, esto también es muy curioso porque ellos sabían que Jesús era de Nazaret, se había criado en Nazaret, pero ellos mismos reconocen que el Señor era alguien muy instruido. Por eso dice, y reconocían que habían estado con Jesús. Preguntaron entre sí qué iban a hacer con los apóstoles. Trataron de intimidarles para que no se hable de este nombre, Jesucristo. Sin embargo, la respuesta de los apóstoles les dice a la misma corte, dice, díganme si es justo obedecer a vosotros o a Dios. Como líderes religiosos, la respuesta era obvia para ellos, era obedecer a Dios. Con esto Pedro les deja en claro que no va a callar y no va a dejar de proclamar esa verdad que él había visto y había oído. Volvieron a amenazarle, le soltaron, no hallaron ningún modo de castigarle. Por causa del pueblo, la multitud de los cristianos seguía creciendo y la gente seguía glorificando a Dios. Para aceptar al Señor Jesús como un carpintero, como alguien que se crió en Nazaret y que ahora era Mesías, era ridículo para los líderes judíos. De la misma forma, para los intelectuales hoy día, aceptar también el bautismo o la inmersión por el agua para ser redimido de los pecados suena muy ridículo. Sin embargo, en las cosas simples o sencillas es que Dios realmente nos muestra su amor y cómo también trabaja. La obra del Señor Jesús fue sencilla, fue fácil de entender para el que él tenía el corazón honesto, pero para los intelectuales, como lo vemos en este capítulo 4, resultó totalmente un problema. Seguimos con el versículo 23 al 31. Después de este acontecimiento dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos habiéndolo oído alzaron unánime la voz a Dios diciendo, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Vea que aquí empieza la persecución ahora por parte de los líderes judíos a la iglesia primitiva. Los apóstoles fueron puestos en libertad, sin embargo, vemos que les intimidaron. Era lógico también que ellos se desanimaran o sintiesen temor. Sin embargo, ellos regresan y cuentan estas cosas a la iglesia. Y resulta que los primeros cristianos, en lugar de temer, lo que piden es fuerza. Piden denuedo para seguir hablando aún en aquellos tiempos difíciles. También vemos que en el versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado. Esto no significa que Dios manipule el tiempo o que use las cosas a su antojo, más bien, sino que la omnisciencia de Dios ya sabía lo que había de suceder, pero no intervino, sino más bien dejó que la historia siguiera el curso y que se cumpliese lo que la escritura decía. Oraron, pidieron denuedo y se le concedió. Un gran ejemplo cuando las iglesias estamos pasando momentos difíciles. Muchas de nuestras oraciones a veces tienen que ver con cosas personales o con sanidades físicas. Sin embargo, pocas veces nosotros oramos al Señor pidiendo palabras para poder enseñar, para poder guiar a otro y no dejar de proclamar la palabra del Señor. Oramos siempre por tener una mejor vida espiritual, pero la vida espiritual también tiene que ser divulgada. Tenemos que aprender de la palabra de Dios, vivirla, pero no ser egoístas, más bien tenemos que compartirla, porque esa es nuestra misión. Una iglesia amenazada, una iglesia que vio a sus apóstoles encarcelados, ahora una iglesia que se llena de valor para hablar. Esa actitud deberíamos nosotros imitar aún en estos tiempos. Muchas cosas van cambiando, el conocimiento de Dios se está poniendo a prueba por los intelectuales o por diferentes movimientos. Sin embargo, nosotros debemos ser fuertes y mantener viva esa palabra de Dios. Dice el versículo 32 ahora: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Así que no habían entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Todas las cosas en común había en la iglesia creciente en Jerusalén. Tenían un mismo corazón, un mismo alma, una misma forma de proceder, una misma forma de querer los mismos objetivos, el bien común de todos y no de una sola persona en común. Porque dice: ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Entonces, no era que uno buscaba el beneficio y exprimía a los demás o hallaba la oportunidad de enriquecerse, más bien cada uno por su generosidad traía y compartía con todos. Eso es lo que podemos ver. Vemos también que en el 34 algunos vendían sus propiedades y traían el precio de lo vendido. Lo ponían al pie de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. En ningún momento ellos vendían sus propiedades y las daban a
la iglesia y no se sabía tampoco qué se hacía con esos fondos. Más bien, ellos, los apóstoles, los ponían frente a cada uno y se sabía realmente en qué se estaba utilizando. Dentro de eso tenemos a José, conocido como Bernabé. Su traducción sería hijo de consolación. Un levita que también tenía una heredad, lo vendió y trajo el bien o el dinero a los pies de los apóstoles. Esto también da una introducción al ministerio que Bernabé va a jugar en el libro de los Hechos como un acompañante de uno de los apóstoles. Varias cosas aprendemos de este capítulo 4, es donde inicia la persecución por parte religiosa. Vemos que Pedro, con denuedo, habló frente a la autoridad de que no iba a callar nunca, proclamar esa verdad que él había visto, había oído. Vemos que una iglesia en tiempos difíciles no pide por cosas materiales ni por salud inclusive, sino que pide para seguir hablando la palabra, y eso le fue concedido en el momento. Hoy día muchas veces pedimos siempre cosas físicas o cosas que nos tienen que ver con nosotros nada más, pero no pedimos cosas que realmente sean buenas para el reino y no para nosotros. Algo bueno para el reino es que el Señor nos dé la oportunidad de proclamar su palabra. También vemos que todos los cristianos tenían todas las cosas en común y los bienes eran repartidos, pero otra vez esto era algo de generosidad, no por obligación. Bueno, esto es Hechos capítulo 4.